mayoría de los mexicanos es reconocida en todo el mundo por su originalidad. Nuestra cultura está formada por un bagaje megacultural que a lo largo de los siglos nos ha representado con nuestras danzas, música, artesanías, patrimonio cultural de todo tipo y de haber recibido la llegada de diversas culturas de todos los puntos cardinales del planeta. En nuestro programa Ancestros reconoceremos a personas de la sociedad mexicana con el fin de apreciar y respetar la particularidad e individualidad que tenemos para reconocer a los demás, ya que el ser mexicano va más allá del haber nacido en México. Implica reconocer nuestra verdadera identidad y fortalecer lazos fraternales en cada uno de nosotros, honrando a nuestros ancestros y conociendo nuestra historia familiar. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar donde te encuentres. Bienvenido quien quiera que seas a esta nueva emisión de Ancestros. Por esta ocasión vamos a hacer un programa especial para conocer a la titular de esta idea, de este programa, cómo fue que se creó y cuál es el propósito, la misión y el objetivo que se tiene al hacer una exclusiva referente a lo que son nuestros ancestros. Yuri Saldívar, quien es una ciudadana del mundo, porque no podemos limitar a decir que es mexicana, sin embargo, tenemos el orgullo de que así lo sea, echó a andar por el mundo, por el mapamundi, con una maleta bajo el brazo y un libro bajo el otro brazo, a recopilar la historia de todos los lugares donde vivió, incorporándose de la manera más inteligente posible, que es a través del trabajo, asimilando las culturas y pasando como una más de las sociedades a donde ella tuvo la fortuna de convivir o de visitar y al final de cuentas incluso vivir. Es Yuri una de las personas más, digamos, características, con una personalidad parecida a un Indiana Jones, por decirlo así, de esos que van rescatando de todos lados los tesoros que están escondidos y que solo un ojo clínico puede descubrir. Y a todo eso, desde muy temprana edad, le dio un nombre que se llama genealogía y que nosotros muy pocos sabemos qué es realmente, para qué sirve, por qué es tan importante, sobre todo en este periodo de nuestra vida, en esta historia contemporánea que estamos viviendo. Y por eso es que le he pedido que nos regale estos minutos que tenemos de esta transmisión para que nos explique la relevancia de este tema y por qué es tan importante para nosotros regalarles a ustedes esta información e invitarlos a que se sumen con nosotros a conocer su propia historia. Yuri, me da mucho gusto y te agradezco mucho que me hayas regalado estos minutos para que nos saques de duda con respecto a lo que es la genealogía. ¿Qué es? ¿Cómo la puedes describir en unas palabras? Bueno, pues la logía es el estudio de la familia, ¿verdad? Del árbol familiar. Entonces es un genealogista, es el que dedica a investigar y preservar esta historia, ¿verdad? Es a través de documentos. Todo empieza con la información familiar, porque muchas veces la gente es lo que tiene, solo historia, ¿verdad? La memoria oral. Entonces, como genealogistas tenemos muchos, se llaman repositorios o bases de datos que podemos emplear, ya sea el archivo histórico de algunas iglesias y también el archivo del registro civil de los lugares. Claro que esto es muy complicado porque ya ves que en México tuvimos los cristeros y pues no, México no se ha dedicado o no ha sido prioridad para México preservar esta información. Y eso es muy grave. Inclusive las iglesias te puedes encontrar. A mí me pasó cuando estaba buscando a mi abuela en un pueblo en Michoacán, que se casó ahí y no, que estaba el libro en otro lugar. Entonces es tan preocupante, ¿verdad? Y es una necesidad que de alguna manera, como dices ahorita, es importante esta historia porque tenemos que recordar quiénes somos. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es nuestro objetivo? Independientemente de lo anterior, me gustaría mucho que nos explicaras cuál es la relevancia personal en estos tiempos, el conocimiento de los ancestros. ¿Para qué te puede servir? ¿Qué oportunidades te puede dar? ¿Qué conocimiento te puede brindar? ¿Y qué cambios puede traer a tu vida? A mí me la han pedido
especialmente familias de Texas, para hacer reclamar testamentos, tierras, herencias. Aquí en México también me lo han pedido. Y también desde el 2015 la corona española promulgó una ley que se llama la Ley de Reparación Histórica. En México tenemos muy consciente que somos mexicanos, que amamos nuestras tradiciones, que somos felices de vivir un Día de Muertos y poner un altar quizá. Y difícilmente recordamos quiénes somos, quiénes son nuestros abuelos. Pensamos que tenemos un ancestro, el abuelito, la abuelita, pero ellos, ¿de dónde vinieron? ¿Cómo? O sea, eso es lo importante, ¿verdad? La genealogía nos ayuda, por supuesto, a encontrar información, actas, y la gente se da muchas sorpresas al darse cuenta de que son abuelos, no son españoles, quizás son franceses, quizá en alguna línea muy lejana son nativos, son de alguna tribu. Yo tengo una línea Pame, orgullosa, y entonces nos sirve para reconocernos, ¿verdad? Y darnos cuenta de México quiénes somos. A mí me gustaría que la gente supiera cuánto tiempo te toma de estudio cada uno de los rastreos que haces de los ancestros de las personas que vienen a ti, porque es un caudal de libros y de investigación que se tiene que tomar en cuenta para llegar a un resultado, y a veces es bastante difícil. Me encantaría que nos pudieras explicar a todos con detalle cómo se hace esto. Pues sí, llega la persona con sus actas, un registro de 4 generaciones que me ayudan que nos ayudan al equipo a poder de alguna manera empezar la investigación. Entonces vamos abriendo las ramas y vamos viendo cuál es el apellido más documentable y además lo que más lejano que se pueda llegar dentro de los apellidos que ellos reciben. ¿Verdad que esto es el estudio genealógico especial que nosotros hacemos, y yo es la que también reviso cuál es el apellido documentable y el que se va a hacer y el que se tiene, registros de Inquisición, se buscan muchas cosas. Entonces sí toma mucho tiempo porque hay que analizar, primero abrir y abrir y abrir. Ok, ¿y ¿por qué no aparece esta acta? Bueno, y si no aparece un acta, hay que buscar un testamento. Y si no un testamento, bueno, cualquier acta, ¿verdad? De nacimiento, matrimonio, defunción. Como estas familias que llegaron a México, sobre todo las norestenses, se casaron entre familiares. Es un porcentaje muy grande de que somos todos familia en la 4ª, 5ª, 6ª generación aquí. Aquí sí puedes decir que sí somos primos, porque estamos muy, muy emparentados. Entonces ahí hay dispensas que esto me ayuda a documentar a veces 3 o 4 generaciones, porque a veces no es tan fácil, ¿verdad?, encontrar esos documentos, porque te digo, la Inquisición, los registros, nadie se ha preocupado, pero es bastante positivo los resultados, ¿verdad?, que se encuentran. ¿En algún momento de tus investigaciones te has topado con documentos que por razones de religiones, cambios de religiones o guerras o revoluciones, por ejemplo, en el caso de México, se hayan extraviado documentos importantes? Porque antes este tipo de registro civil lo tenía más bien la iglesia, ¿no? Las iglesias. Sí, al principio es la iglesia. El registro civil empezó en Allende en 1800 y algo. Es el primer registro de nacimiento que se tiene en todo México, en Allende, Nuevo León. Y antes, como dices, pura iglesia. Entonces, es muy difícil porque no se ponían el nombre que tenían. No hay un registro que diga que esa persona es quien dice. O sea, sí es muy complicado. A veces también me encuentro, porque también a veces hay datos de barcos. Entonces, estos barcos fulanito venía en la lista del Queen Mary, o por ejemplo, tu familiar, ¿verdad? Tu ancestro. Y entonces, es buscar. En estos momentos de la historia, Yuri, ¿no te parece que es el momento en que, así como los pueblos originales defienden lo que son sus ancestros, sus costumbres y sus tradiciones, cuántos de nosotros sabemos realmente lo que significa celebrar el Día de Muertos, o es el Día de Todos Santos, o es el Halloween? Y para no ir muy lejos, me encantaría que nos dijeras tú,
¿cuántos de nosotros, nos preguntes, cuántos de nosotros sabemos siquiera lo que significa la palabra México? México es un país realmente importante. Yo quiero que todos los mexicanos nos demos cuenta del valor que tiene nuestro país y que tenemos nosotros como mexicanos. Como tú dices, México, hace muchos años leí un libro muy bonito de Gutiérrez Tibó, de qué significa México. Ellos se refieren a México como el ombligo de la luna. Y por muchos años me quise explicar y no pude entender el concepto. Dije yo, esto está muy raro. Hasta que me encontré hace poco, unos días, un documento de un científico náhuatl. Él dice que Metl es maguey y Citli es el ombligo. Luego se convierte en cajete, en el centro del maguey. México como el centro y unión de pueblos y naciones que se conforman como parte de una federación continental de naciones. Mayas, quichés, navajos, mazaguas y entre otros, españoles, portugueses y todos los que han llegado, que metaforizaron en la planta del maguey. El náhuatl se dice Huey Tlatuani Huey Xicoli, que quiere decir reunión de la palabra de todas las naciones que conformaron Mesoamérica. Y más allá de ser solo México, es todo el continente formando una unión. Estos seres que fueron plantados aquí, en esta tierra, casa de la luz y del color, se les entregó la planta que tienen todos muchos brazos y marca todos los puntos del universo, que nos provee de un alimento y bebida, y este néctar es la energía del universo y de la tierra al mismo tiempo. Pero eso no solo es correcto decir que es la luna, sino Mesli, si no sería Mexlico. Entonces, que México somos maguey, y además la metáfora que habla, ¿no? De que todos los brazos convergen de todo el universo, ¿verdad? Toda la energía que llega, que eso somos México, somos diversidad, somos muchas naciones indígenas que algunos nos hemos mezclado, otros han permanecido ellos mismos como los purépechas, otomís, algunos huirráricas. Bueno, que otomí no debe de decirse, se dice ñaño, que me sale muy mal, ñaño, pero es muy importante que nosotros como mexicanos retomemos este orgullo. Todos somos este México rico, que no solo tenemos la bendición de tener la tierra más próspera de todo el planeta, porque en el mundo se pelea nuestro aguacate, nuestras frutas, llegan a todas partes del mundo y dicen mexicano. En cualquier parte del mundo que tú llegues y digas mexicano o México, sí, México, ¿saben quién es México? Yo no quiero hacer menos a ningún país, pero creo que nosotros tenemos un país al que hay que agarrar nuestras raíces, retomarlas y enorgullecernos de esta metáfora del maguey, que somos todos somos México y somos diversidad. Que pudiera crearse una escuela de orientación de cómo ser mexicano hoy en día, ¿qué sería lo primero que habría que hacer? ¿Abrir un libro de historia y recalificar todo lo que esté inscrito? Pues definitivamente sí. Y además, la verdadera historia está también en las familias, porque si cada uno le empieza a rascar la historia, su propia historia familiar, se va a dar cuenta de la verdad o de lo que pasó. Y además, los ancianos tienen la historia. Debemos de darle reconocimiento a nuestros ancianos, como en otros países también les dan. Los ancianos tienen el poder, ya los tenemos olvidados y creemos que no sirven, pero si uno se pone a platicar con su abuela o su abuelo, pues cosas maravillosas no te dicen. Además de lo anterior, Yuri, me encantaría que hicieras del dominio público a dónde se te puede localizar. Ya sabemos que estás en Monterrey, pero a través de tus redes sociales o tu teléfono, para que la gente interesada en encontrar sus raíces o simplemente buscarse una opción distinta a través de una nacionalidad o un nuevo pasaporte, acudan contigo, te busquen y tú los puedas orientar con respecto a cuál es la dinámica de un trabajo de genealogía. Sí. ¿A dónde te puedes localizar?
Gracias, Pati. Sí, pues yo creo que todo en México quisiera que nos diéramos la oportunidad de hacer una búsqueda genealógica, porque la información y las sorpresas son muchas, los beneficios son muchos. Entonces yo los invito a pues hacer su investigación genealógica y nosotros estamos a sus órdenes. La página es sogenia.com. Mi teléfono celular es 8181 39 0873. Y también tenemos este podcast que también nos pueden mandar mensaje, que es en YouTube Ancestros. Quería invitar también al público a través de ABC Radio, con Así lo dice Lamont, en donde estás dando a conocer la genealogía de personajes muy importantes. Recientemente ya pasó la de Biden, la de Trump, la de algunos políticos mexicanos, pero también el trabajo tuyo personal en el sentido del reconocimiento institucional a los ancestros, que es un tema del cual hablaremos después, porque es una sorpresa a la que hay que cuidar con bastante esmero hasta que llegue al lugar a donde tiene que llegar, en donde avalen este esfuerzo tuyo que has hecho por México, por los pueblos originales y por los ciudadanos de pie como yo, como otros, que necesitamos reconocer lo que es ser un maguey, ¿no? Una planta de varios picos que alcanza el cosmos, a todas las etnias, y abrazamos a la humanidad entera, siempre y cuando nos reconozcan como un maguey mexicano. Sí. Qué orgullo ser un maguey mexicano. Como un maguey mexicano. Pues muchas gracias, Yuri. Es un placer estar contigo siempre en estos ambientes en donde cada detalle nos recuerda precisamente un pasado, ¿no? Un pasado lleno de misterios y de caminos que quisiéramos recorrer, siempre acompañados de tu guía, de tu enseñanza. Muchas gracias, Yuri. Gracias, Pati. Muchas gracias. Un gusto saludarte. Hasta luego. Esas manos que sostienen son los ancestros.